que está incluido dentro del programa, dentro de los programas, porque en clínica médica también ustedes ven algo de endocrino, pero generalmente se ve es que llega algún paciente con algún problema que sugiera una enfermedad endocrina del punto de vista de hipófisis o de alguna otra glándula, y lo vemos con pacientes que tengan problemas de tiroides, que tengan problemas de suprarrenal, o aquellos pacientes que, sobre todo en la parte de pediatría, que haya algún problema desde el punto de vista gonadal, ¿no? Y ahí es donde se van a enfocar un poco más a ver esto. Como por Entonces, ejemplo, niños que tienen falta de hormonas. o baja talla, que no crecen, y eso es una parte. ¿Y qué es lo que se quiere o cuál es el objetivo fundamental? Ahí van a ver los archivos. Hay dos, patología, hipófisis, 13, si se quiere, ¿cuál es el objetivo fundamental de este módulo? Es que ustedes aprendan a reconocer la patología, la enfermedad en cualquier paciente que se le presente, haciendo un interrogatorio, una historia clínica importante, porque no es que ustedes, el que sea endocrinólogo, bueno, le va a tocar hacer el diagnóstico y tratar, pero por lo menos la base, desde el punto de vista de atención primaria, cómo lo van ustedes a encontrar, cómo lo van a diagnosticar, y luego cómo lo van a empezar a tratar, porque muchas veces les va a tocar comenzar a tratar al paciente y después hacer un seguimiento, porque luego que el endocrinólogo haga un tratamiento, a ustedes les va a tocar, ese paciente va a ser referido nuevamente al área o donde vive, y el médico general, el médico familiar, el médico internista es el que va a seguir al paciente. ¿Por qué no te la lees? ¿De acuerdo? Y que falta poco para terminar, tengo entendido que 2 temas faltan. Y les vendría de continuación en renal, pero en renal tenemos una situación de que no hay docente. Había un docente que daba la patología renal y se fue, o sea, ya no está aquí, y ella me dejó, la doctora Mari Carmen Fernández, me dejó las láminas de renal de la clase que ella daba. Porque renal, si se quiere, es corto, porque son síndrome nefrítico, síndrome nefrótico. Síndrome nefrítico, vamos con insuficiencia renal aguda, y tenemos la otra parte que es la insuficiencia renal crónica. Tenemos síndrome nefrótico como tal, que es por pérdida de proteína, y tenemos además las pielonefritis, que es el pan nuestro de cada día, porque vemos que nos llegan pacientes con infecciones urinarias, casi todos los pacientes que interesan tienen infecciones urinarias, y que eso puede ser una infección urinaria aguda o recurrente o recidivante, y ese paciente, si tiene infecciones recurrentes, puede llegar a tener infecciones altas, y es la que denominamos pielonefritis. Entonces esa también va incluida allí. Y por supuesto el examen de orina, que va dentro de lo que es infección urinaria, pielonefritis, y hacer un buen análisis de lo que es el examen de orina. Entonces yo a ustedes, y tumor renal, que también muchas veces pasa desapercibido, y cuando nos llegan los pacientes, a veces han tenido una hematuria esporádica o hipertensión arterial, y ese paciente puede llegar a tener un carcinoma renal que pasó desapercibido, o puede comenzar el segundo debut con un hipernefroma que da hipertensión arterial y hematuria, y el paciente está metido dentro de la hipertensión arterial, que es una hipertensión arterial secundaria debido a un tumor renal, y se espera mucho tiempo a veces para hacer el diagnóstico, que con un simple ecograma se puede ver una alteración a nivel renal. Y ese paciente, cuando nos llega, muchas veces tiene metástasis, ya sobre todo a nivel óseo, que es donde da metástasis principalmente en el tumor renal. Entonces, ese tema también está incluido dentro del módulo renal. Entonces, yo les voy a pasar a ustedes esas clases para que ustedes las vayan revisando, y ya yo hablé con los demás docentes
para hacer un taller con esos temas con ustedes para complementar, y el examen entonces va a ir lo que es gastrointestinal con renal, van a ir los dos módulos van juntos, y endocrino va a ir después a seguir junto con diabetes, porque endocrino es muy largo. Entonces todos estos temas van con diabetes, y ya nos quedaría solamente hematología. Yo espero que a lo mejor, ojalá Dios quiera, ya para diciembre nos vayamos sin temas ya de patología y solamente nos quede el examen final para el año que viene, o hacer los ejercicios clínicos con cada quien con sus pacientes allá en el hospital, y nos quedaría el examen oral ya, o cualquier otra cosa que quiera cada profesor hacer. Eso es. Yo los invito a que salgan bien los exámenes escritos, porque la patología, a pesar de que tenemos que es el 30% de la nota, baja, raspa, o ustedes, o baja promedio, o sube promedio, ¿de acuerdo? Entonces a veces salen muy bien, o sea, aparte de semiología, pero patología salen mal, y eso le tira la nota de 100, pero los dos más juntos. Bueno, entonces vamos a ver un poco de la patología renal. La patología renal es importante que recordemos lo que es la glándula hipofisaria. La glándula hipofisaria sabemos que es una glándula muy pequeña, endocrina, que es la glándula madre, diría yo, de todo lo que representa lo que es el desarrollo, maduración, el equilibrio hidrosalino, la parte de lo que es la esfera sexual, lo que es también la regulación de lo que es la termogénesis. Es la glándula hipofisaria, que es la que tenemos a nivel de la silla turca. Si recuerdan ustedes, esta glándula está ubicada en el piso del efenoide, donde está la silla turca, que es en el efenoide, donde hay una concavidad, y ella está allí, tiene forma de pera, y que esta está conectada con el hipotálamo, que le sigue en la parte superior, a través de un tallo, que es el tallo hipofisario, donde va a través de él, van a tener lo que es este es el tallo hipofisario. Entonces vamos a tener lo que son los vasos sanguíneos, que son los que van a aportar esas hormonas liberadoras que están en el hipotálamo, y que son las que están comandando para enviar una orden a la hipófisis, y esta a su vez producir hormonas que van a ir a buscar un mediador o un enlace a nivel del órgano blanco para ejercer su acción en el órgano blanco. Entonces nosotros, cuando hacemos estudios de la glándula, tenemos que evaluar los órganos blancos, la producción hormonal de estos órganos blancos, que son precisamente donde vamos a evidenciar las alteraciones principalmente, y que es muy fácil o es factible tomar muestras a nivel sanguíneo y determinar cómo están estos órganos blancos y la producción hormonal, porque debemos de evaluar lo que es la glándula como tal, periférica, con su producto hormonal. También a nivel del anterior, a nivel del tallo hipofisario, si ustedes ven acá, esta glándula, si recuerdan, tiene una adenohipófisis y una neurohipófisis, ¿verdad? Y vamos a ponerlo de este lado, y aquí van a tener lo que es el par intermedio, que muchas veces se creía que no tenía ningún tipo de función, pero ya se sabe que sí tiene función también. La neurohipófisis está regulada por los núcleos que están el supraóptico y el paraventricular, que se encuentran a nivel del hipotálamo, y ellos son los que van a enviar sus redes, su eje neuroendocrino a la neurohipófisis para producir la antidiurética y la oxitocina, que son las que van a regular la antidiurética, el equilibrio hidrosalínico, porque ellos van a actuar directamente a nivel renal, equilibrando lo que es el agua y los electrolitos, ¿no? Y tenemos acá la oxitocina, que actúa a nivel del útero, por supuesto. Una de las principales funciones, y las mamas también, es preparar el útero para el momento de la lactancia, y también en el momento del parto provocar lo que es la contracción uterina para la expulsión. Entonces tiene una función importante. Y tenemos el resto de las hormonas,
que van a estar, las hormonas son hormonas estimulantes, ¿no? Pero ellas a su vez tienen una otra hormona que es la que las bloquea. Y la dopamina es una hormona que bloquea a la prolactina. O sea, la prolactina está inhibida por la dopamina. Solamente se va a liberar en el momento que se necesita y es el momento del embarazo para producir la lactancia. Eso hay que tenerlo presente. Pero existen otras patologías como la glándula hipofisaria, está en todas las células productoras hormonales están dentro de la glándula hipofisaria. Lo que le pase a una le pasa a la otra. Es como si ustedes estuvieran todos juntos. Lo que le pase a uno le pasa a otro. Es decir, si hay un tumor en una célula productora de hormona de crecimiento, esta va a comprimir el resto de las células que están dentro del mismo paquetico de la glándula. ¿Y qué va a pasar con eso? Que al comprimir van entonces a producir una inhibición o una disminución del producto hormonal de la glándula que está comprimiendo. Y una de ellas que más se puede afectar también es la tirotropina, es decir, la hormona estimulante de tiroides. Por eso es que cuando tenemos niveles de sobre todo esta, y que además si puede crecer, puede bloquear aquí en el tallo hipofisario. Por eso es que es importante en la patología endocrina tomar en cuenta si estas pueden provocar síntomas solamente debido al producto hormonal que está en aumento o en disminución, o bien sea por el crecimiento de la glándula, porque hay un tumor y me puede bloquear o comprimir el tallo hipofisario y entonces me va a liberar unas hormonas que deberían estar inhibidas como la prolactina, y recordar también la antidiurética, porque podemos tener alteraciones por diabetes insípida, por compresión del tallo. Y tenemos también sintomatología dependiente propio del tumor o de la lesión o del adenoma, porque el 80% de los tumores que aparecen en la glándula hipofisaria son benignos, pero pueden haber un 20% donde pueden ser malignos, ¿de acuerdo? Entonces, y a veces la malignidad o la agresividad va a depender también del tamaño del tumor. Los tumores que más crecen, ahí están los tumores acromegálicos, son macroadenomas. En cambio, los prolactinomas son adenomas benignos, son tumores pequeños, generalmente son microadenomas. Cuando hablamos de microadenoma nos estamos refiriendo a tumores menos de 1 centímetro, y cuando hablamos de macro son más de 1 centímetro. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Entonces la sintomatología que te puede dar por diferentes variables, ya sea tamaño del tumor, déficit o exceso de hormonal, o bien porque el paciente tiene sintomatología propia del tumor, que te comprime estructuras que están alrededor de la glándula hipofisaria. Que sabemos que está en la encía turca y ahí están los vasos, la carótida interna, y tenemos algunos nervios, sobre todo los óculos motores que tenemos, y nos van a provocar entonces compresión de esos nervios, y uno de los síntomas de esos macroadenomas puede ser una diplopia, o sea, visión doble, y eso nos puede traer alguna situación clínica. Entonces hay que tomar en cuenta. Entonces fíjense que estas hormonas van a actuar, la hormona de crecimiento actúa aumentando lo que es la talla, aumenta el crecimiento y también la maduración de las estructuras blandas, y vamos a tener los tejidos acros, y estos pacientes van a necesitar siempre un intermediario que es la somatomedina C, que es un factor de crecimiento insulínico que está a nivel hepático, y ahí es donde va a necesitar esa somatomedina C para que esa hormona de crecimiento se pueda fijar a la somatomedina C y provocar entonces el efecto a nivel óseo. ¿A dónde van? A las epífisis, para ir a entonces aumentar el crecimiento de los huesos. Tenemos que la adrenocorticotropa, que es la ADH, ¿verdad? La CTH, vamos a tener que esta hormona va a estimular aquí en la suprarrenal. Si estimula la suprarrenal, ¿a quién va a liberar? Cortisol. Entonces, principalmente cortisol, pero tenemos también los mineralocorticoides y los andrógenos en la glándula, pero lo que más estimula es la liberación de cortisol. ¿De acuerdo?
Entonces es importante tomarla en cuenta, ella actúa ahí a través de una proteína. Tenemos la hormona estimulante de tiroides, que lo que hace es que estimula la TSH, el crecimiento de la glándula tiroides, la maduración de la glándula tiroides. Entonces, si tenemos bloqueada la TSH, la glándula tiroides, no hay bocio, empezando por ahí, ¿verdad? Hay una insuficiencia secundaria, porque no hay, ahora hablamos del eje, cuando hablamos de secundaria porque es arriba, hipófisis, terciario cuando es hipotálamo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que estimula la síntesis y producción de T4 y T3. Entonces, es importante, y el crecimiento de la glándula. Y tiene diferentes funciones. Mantener el metabolismo basal. Nosotros vamos a ver cada hormona en particular después con la patología. Estas son generalidades, ¿no? Tenemos la FSH y la LH, que son las gonadotropinas. Las gonadotropinas son hormonas que son importantes porque van a permitir el crecimiento también, la maduración de los folículos, ¿verdad? La espermatogénesis, la formación de los caracteres sexuales secundarios, nos permite también el crecimiento del individuo, la maduración y el desarrollo del individuo. Entonces es importante tomarlo en cuenta, sobre todo cuando se presenta en etapas tempranas, porque hay que colocarle tratamiento al paciente. Ya en un adulto se habla de que el déficit de hormona de crecimiento, si hay déficit de hormona de crecimiento, no es muy importante si no está en una etapa reproductiva la paciente, ¿verdad? Y sobre todo aquí la importancia va a radicar principalmente en que es una hormona contrarreguladora a la insulina, y en caso de hipoglicemia, entonces una de las hormonas que se activa para mejorar lo que es el estado hipoglicémico es la hormona de crecimiento. Entonces, si hay un déficit también de hormona de crecimiento y hay una hipoglicemia, entonces el paciente puede tener neuroglucogénesis y va a ver que entonces sintomatología desde el punto de vista central, somnolencia, trastorno, va a haber sueño, incluso puede perder conocimiento y sudoración. Entonces vamos a tener que tomar en cuenta eso, y hay que estudiar, en esos casos hay que estudiar. El paciente va a estar hipoglicémico porque puede mantener una glicemia más o menos que lo mantiene, pero en caso de un estrés es donde necesitamos hormona de crecimiento. Mañana hay examen, si les digo así, necesitan hormona de crecimiento y la catecolamina para que no le dé una hipoglicemia. ¿De acuerdo? Y cuando el caso es contrario, que, o sea, puede haber hiperglicemia, porque ella es hiperglicemia, claro, antelipolítica. si hay exceso. Exacto. Entonces, si hay en déficit, hipo. Y si hay en exceso, hiperglicemia. Entonces, ¿qué va a provocar? Entonces, vamos a tener un paciente que puede ser prediabético o tener una disglicemia o ser un paciente diabético establecido. Que al tratarle la acromegalia, el paciente debe curar, porque no es diabético, solamente que tiene un tumor productor también de estimulación de la gluconeogénesis y el paciente va a tener hiperglicemia. Pero una vez operado el tumor, el paciente debe estar bien. ¿De acuerdo? Es como la embarazada. La embarazada puede tener hiperglicemia y hay que hacer diagnóstico, ¿verdad?, del paciente o reclasificar después de tener el hijo, ¿no?, en el posparto. Entonces se espera un tiempo para ver si esa paciente quedó diabética o simplemente ya se curó. Pero si hay antecedentes familiares de diabetes, esa paciente que ya tuvo una hiperglicemia o un feto macrosómico, hay que hacerle un seguimiento porque puede llegar a ser diabética en algún momento. Si se asocian factores epigenéticos y dentro de eso viene el microambiente de la alimentación, la dieta, la falta del sedentarismo que puedan estar asociados, y es un caldo de cultivo para que esa paciente aflore su diabetes. O sea, ahí hay que hacer, igualito pasa con las patologías endocrinas, igualito. Ahorita que usted mencionó lo de la silla turca, en el Harrison también habla de que cuando la glándula pituitaria está aplanada, se puede encontrar la silla turca, síndrome de silla turca eso vacía. Viene después, porque hay primaria y secundaria. Ahora hablamos de eso porque es pregunta Entonces, tenemos la gonadotrofina. No olviden la gonadotrofina, ¿sí? ¿Cómo? Entonces, ¿dónde preguntamos, en qué parte de la historia clínica se pregunta eso? En endocrino. La gonadotrofina. ¿Cómo preguntarían cómo está esta esfera?
endocrina. Como está su ciclo menstrual, si la persona duerme, Menstruación dice por acá. en el hombre ¿De preguntaría, acuerdo? en el hombre preguntaría cómo está durmiendo, cuál es su Sí, el ciclo de sueño completo. ánimo, si siente que tiene cambios de humor o si ya siente que ha perdido fuerza, si siente sueño a horas tempranas de la mañana. Algo más concreto. Al hombre se le puede Primero, decir, la o sea, edad, si la es edad del casado, paciente, ¿no? ¿cuántos años tiene? Empezando ¿Es por la casado? edad. ¿Qué edad tiene? Pues ¿Tiene si hijos? ¿Ha intentado tener hijos? Por eso, pero para empezamos por la edad. Exacto. ¿Qué edad tiene el paciente? Yo preguntaría, ¿cómo preguntamos esta parte? Hay que ver niño, si se ha desarrollado o no, si está en la esfera de la adolescencia, cómo están sus caracteres sexuales secundarios, tiene vellito o no tiene vellito, la voz es ronca, ¿no? Ha crecido, cómo está el tamaño, porque también tiene que ver con el crecimiento. Claro. ¿De acuerdo? ¿Qué edad tiene? ¿Ya tiene su primera menstruación? ¿Cuándo fue su primera menstruación? ¿Cómo fue? ¿Qué características tiene? ¿Ha tenido amenorrea? De pronto ha visto regla y después no ha visto más. Entonces todo eso tiene relación con los caracteres sexuales secundarios también. Si hay atrofia, si esa paciente tuvo algún embarazo, parió y después no volvió a lactar, no volvió a tener menstruación, no volvió a tener ningún deseo sexual. Entonces es importante preguntar cómo está el deseo sexual, cómo está la potencia, ¿es impotente o no? ¿Tiene retardo? Sí. Toda lo que es la parte sexual, hay un retardo desde el punto de vista de impotencia en el momento, no puede mantenerse, no tiene deseo sexual. Entonces, esa esfera, a veces uno es como diré, ¿cómo le pregunto yo eso? ¿No? Entonces, y allí es que ustedes tienen que ganarse al paciente también, para que el paciente se abra desde el punto de vista de confianza y pueda decirle lo que está ocurriendo. Entonces, cuando una pareja ya tiene un año de casado y han intentado tener hijos y no han podido tener hijos, entonces es importante preguntar cómo está la esfera sexual. A veces nos vemos pacientes que pasan tiempo, de pronto acuden al urólogo y tratamiento y resulta que el problema es que tiene de pronto una hiperprolactinemia que está comprimiendo la gonotrofina, ¿verdad? La hormona estimulante, y está provocando, en el hombro podemos ver galactorrea. Entonces vamos a tener que ese paciente va a tener impotencia, va a tener trastornos de caracteres, va a tener todo. La parte desde el punto de vista del sueño, eso le va a crear insomnio ciertamente. Por eso que le pregunto, ¿no duerme? ¿Por qué no duerme? ¿Qué le preocupa? Entonces los trastornos del sueño es otro tema que también hay que preguntar, porque muchos de los problemas de las situaciones por las que pasa un paciente le puede acarrear trastornos del sueño. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Entonces ahí vamos. Y la prolactina, de acuerdo. Entonces tenemos la somatomedina, se estimula, importante para la hormona de crecimiento. La dopamina debe mantener bloqueada la prolactina. Y la somatostatina bloquea ¿quién? La somatostatina. A la hormona del crecimiento. A la hormona de crecimiento. Bloquea la hormona de crecimiento. Entonces es importante tomarlo. Aunque también, o sea, en caso de, si yo quiero verificar cómo está ese hormonal de la hormona gonadotrópica, también pregunto, o sea, en caso de que haya galactorrea, de que yo tenga síntomas de una hiperprolactinemia en hombres o en mujeres, para descartar por qué son los fármacos, si está tomando un fármaco psiquiátrico, qué fármaco está tomando, que Ya. eso también nos orienta Sí, sobre eso si lo es vamos un a ver prolactinoma o no. Sí, eso lo vamos a ver porque podemos hablar de un síndrome hiperprolactinémico o hiperprolactinemia, porque la hiperprolactinemia no es más que el aumento de la prolactina, pero ¿qué le está ocasionando? Hay que estudiar. O es superior, o es periférico, o es local. Local digo yo, mamas, porque también la estimulación mamaria puede aumentar la prolactina. Profe, quería comentar, cuando hablamos de fisiología, a nosotros nos explicaron un poco sobre Pasa la al función siguiente. de la hormona de crecimiento para como Sí, sí. almacenar las proteínas. Y nos comentaban también que en estados de desnutrición, cuando hay hipoglicemia, la hormona de crecimiento se aumentaba, no para aumentar el tamaño, en el caso de la desnutrición infantil, sino para poder preservar las pocas proteínas que esos niños tenían. Claro, porque interviene también la síntesis proteica. Es importante. Entonces tenemos, bueno, esto es lo más o menos lo que hemos hablado.
Lo que es para recalcar acá, la oxitocina entonces va a estimular lo que es el útero para el parto, la mama para eyección de leche, la vasopresina, el efecto antidiurético, que estimula la antidiurética. Tenemos que la prolactina, la mama para la lactancia, la TSH, que es la tirosina, estimula el crecimiento de la glándula tiroides, la T3 y la T4, la testosterona y estimula la ovulación, el crecimiento por supuesto la maduración testicular, lo que es la oogénesis y la espermatogénesis, importante, la fertilidad, el desarrollo de los folículos. Aquí es importante porque en las gónadas tenemos que estudiar cómo está el estrógeno, entonces uno puede solicitar tanto FSH, LH y estrógeno, porque queremos ver dónde se produce el estrógeno. Los ovarios, ovario suprarrenal. Entonces, la corteza suprarrenal, ahí interviene. Entonces, tenemos que ver cómo está el órgano blanco, que son los ovarios. Podemos tener atrofia ovárica. Y ahí el problema es primario, o sea, debido a una situación a nivel del órgano blanco. Hablamos de primario. Tenemos también espermatogénesis con la FSH, el hígado es importante porque ahí está la somatomedina C para la estimulación y la unión de la hormona de crecimiento con la somatomedina para el crecimiento óseo y tisular, y la CTH con la estimulación de esteroides, o sea, el cortisol principalmente. La siguiente. Entonces, esto es para recordar lo de la relación que les estaba hablando, recordar la hipófisis, los nervios oculomotores, el tercero, el cuarto, el sexto, par, el nervio oftálmico, rama del quinto, y el maxilar, rama del quinto también. Cuando tenemos tumores puede comprimir principalmente esto que está acá, que es el quiasma óptico, y entonces ahí es donde vamos a tener las hemianopsias, generalmente las bitemporales, porque es la que tiene que ver con el quiasma óptico, ¿no? Y recordar el seno cavernoso. Las estructuras óseas también es importante tomarlas en cuenta, porque en una radiografía de cráneo bien hecha, donde uno solicite determinación de la silla turca, el radiólogo puede hacer unas buenas imágenes, y si hay tumores macroadenomas, podemos encontrar destrucción de las apófisis clinoides. Entonces podemos tener ya una evidencia indirecta de algo que está ocurriendo en la hipófisis. Podemos evidenciar también dobles espacios de la silla turca. Se pueden ver como doble imágenes del piso y otro escalón más. Entonces eso ya nos está evidenciando que puede haber una lesión ahí. Entonces las hormonas, vamos a dar un paneo general acerca de ya específicamente de cada hormona, porque es la que vamos a estudiar. Entonces la glándula ya dijimos que puede hacer asiento tanto, antes de llegar acá, puede ser asiento tanto de patologías benignas o malignas, como les decía, de producir insuficiencia o hiperfunción de la glándula, y que desde el punto de vista endocrino nos valemos de la determinación hormonal directa o de hacer pruebas. Si hay en exceso de hormonas, hacemos pruebas de supresión, que son las que se llaman. Queremos suprimir la producción para ver si en realidad existe o no un tumor o alguna adenoma, alguna lesión que esté aumentando los niveles hormonales. O lo suprimimos o inhibimos, o hacemos pruebas de estimulación para ver cómo está la carga hormonal, cómo se comporta la glándula, si es capaz de estimularse en el momento que la necesito. Hablábamos de la hipoglicemia, entonces yo tengo que ver y puedo estimularla provocando una hipoglicemia más, ¿verdad? Puedo provocar una hipoglicemia, y ¿qué pasa en la hipoglicemia? Se estimula la hormona de crecimiento, la catecolamina, la glucosa, el cortisol, y puedo determinar con una prueba de insulina, provocando una hipoglicemia, estimulación de todas esas hormonas. Entonces tenemos que tomar en cuenta, porque existe un feedback. Tenemos un eje, ¿verdad?, que es un eje hipotálamo, hipófisis, tiroide, hipotálamo, hipófisis suprarrenal, hipotálamo, hipófisis, gónada, y que este eje ella misma se regula. Si tenemos exceso de hormonas, el feedback va a ser
negativo. Si tenemos un déficit, el feedback va a ser positivo. Entonces tenemos positivo de estimulación y negativo de supresión. Entonces es importante tener en cuenta el feedback, porque ellas mismas, como se regula, entonces debemos estar en equilibrio. Si no, estuviéramos todo el tiempo enfermos, aunque estamos enfermos crónicamente, pienso yo, porque todo el tiempo estamos en estrés. Entonces, como estamos en estrés, el cortisol lo tenemos siempre a millón. Algunos más que otros y envejecen más rápido, ¿no? Hay jóvenes que se ven viejos, parecen un carcocho por ahí, entonces le duele todo, se para en la mañana, Dios mío, el sueño, se quedan dormidos, no durmió bien, entonces, porque va pegando. Entonces cuando tú ves un día chévere, te levantas como Jaimito, ¿verdad? Uniforme nuevo y todo, y para el colegio, al otro día, mami, otra vez al colegio, ¿verdad? Así igualito. Entonces, el estrés crónico produce daño que muchas veces nos pasa factura y después, bueno, hay que tomar en cuenta. Entonces, yo los invito a tener un equilibrio, hay que estudiar, hay que estar atentos a todo, pero tener un tiempo para ustedes también, ¿de acuerdo? Entonces la CTH, ya ustedes ven allí que esta va a tener precursores, porque todas las hormonas tienen. Esta es la propionmelanocortina, la adenocorticotrofa, esta va a estimular también lo que es la melanocito estimulante. Y es importante porque cuando existe un exceso, mejor dicho, una inhibición en una insuficiencia suprarrenal secundaria, donde no tenemos melanocito estimulante, no hay ACTH, no hay quien estimule el melanocito estimulante, el paciente va a estar pálido, se ve pálido, casi amarillo, o sea, pálido, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hay, entonces hablamos de que probablemente exista una insuficiencia suprarrenal secundaria. Cuando hay una insuficiencia suprarrenal primaria, que es en la propia glándula suprarrenal, ¿qué va a haber? Si la CTH estimula la melanocito estimulante, el paciente, ¿de qué color va a estar? Pálido. Ah, no lo estimula. Ajá, entonces, ¿qué color va a tener el paciente? ¿Cómo va a estar la piel? ¿Cómo van a estar las mucosas? ¿Cómo van a estar las líneas? ¿La melanocito qué hace? ¿Nos produce qué? Melanina. ¿Y la melanina qué nos da? La pigmentación de la piel. Entonces vamos a tener, el paciente lo vamos a ver más negrito. Pero sobre todo, ¿dónde están las áreas de cicatrices, donde están las líneas en las palmas de las manos, la vamos a ver muy pronunciada la coloración, en las mucosas la vamos a notar. Entonces podemos sospechar de que a lo mejor existe una insuficiencia suprarrenal primaria en la glándula. ¿Por qué? Porque la CTH va a estar en aumento porque no tengo cortisol. Y si no tengo cortisol, la orden que le envía a la hipófisis y al hipotálamo a su vez produce más porque no hay cortisol. Entonces ahí vamos a tener el aumento. Eso es un feedback que vamos a tenerlo positivo, que es de estimulación. ¿De acuerdo? Es importante también que recuerden, más o menos, los niveles están entre 15 y 52 picogramos por cc de la CTH. Todas las hormonas, ellos se van a regir por un ritmo circadiano. El ritmo circadiano es un patrón que sigue el horario de las 24 horas, en donde pueden haber aumentos de los niveles, sobre todo esta, comienza a aumentar a partir de las 11 de la noche. El nadir va a llegar a 4 de la tarde, ya. Igual la hormona de crecimiento. 4 de la tarde bajo, en la tarde, en la mañana alto y en la tarde bajo. De hecho, los estudios para diagnóstico de déficit de cortisol o exceso de cortisol se hacen en la mañana en ayunas. Se prefieren ayunas. En la mañana se toma la muestra y luego se toma una muestra en la tarde. En un paciente que tenga un exceso de cortisol y que a su vez sospechemos que existe un hipercortisolismo por aumento de la CTH, ¿qué va a pasar? Que la CTH va a estar, el cortisol va a estar alto, porque lo que hacemos es determinación de cortisol, va a estar alto todo el día. O sea, no va a cumplir el ritmo circadiano. Lo que quiere decir
que lo primero que se pierde en una alteración endocrina es el ritmo circadiano. Se pierde el ritmo circadiano. ¿Por qué? Porque ella simplemente, la hormona va a actuar a libre albedrío, va a hacer lo que quiere. Entonces tenemos que no se regula. Entonces si no se regula vamos a tener patrón diferente, ¿de acuerdo? Porque se perdió el ritmo circadiano. La hormona de crecimiento aumenta ¿qué? En la noche y aumenta con el ejercicio, ¿verdad? De hecho, cuando los niños a veces uno los ve que se acuestan a dormir, duermen muy bien y todo, cuando se levantan lo vemos más grande. Ay, como que has crecido, ¿no? Entonces resulta que la hormona de crecimiento, por eso es que actualmente se sabe que está dentro de los parámetros de las guías para evitar lo que son las enfermedades cardiovasculares y los accidentes cerebrovasculares, es dormir, porque se han dado cuenta después de tantos estudios que los eventos cardiovasculares, infarto al miocardio y los problemas cardíacos de edema agudo de pulmón, insuficiencia cardíaca, se presentan las crisis en la madrugada, es cuando vienen los infartos. Si el paciente no está durmiendo bien, entonces vamos a tener ese tipo de problemas. Entonces la hormona de crecimiento también tiene que ver con la elastina, con lo que es se habla de la juventud. Claro, duermes bien, duermes profundo, con calidad, vas a renovar células. Entonces, de ahí uno de los premios Nobel que también se ganó japonés, creo que es japonés, es que él hizo los estudios y encontró también que tiene que ver la alimentación. Entonces, si no comes bien, no duermes bien, te estás comiendo tus propias células y empiezan a florecer, son las células malignas. Las células, porque aumentan los radicales libres y disminuye la oxigenación celular y empieza entonces el proceso inflamatorio crónico, que es a la larga la que te va a llevar a una enfermedad. Entonces es importante tomar en cuenta eso. Entonces el ritmo circadiano se rige por un horario, hay hormonas que aumentan más en la mañana y en la noche, que disminuyen en el caso de la CTH. Por eso que en la madrugada uno le dice no, duerma, y en la madrugada se puede parar a las 3 de la mañana y ya a esa hora empieza a elevarse la hormona de crecimiento y es un buen momento para estudiar y para tener la concentración. Pero hay que descansar. Esos son tips. Tenemos también que hay momentos, entonces el ejercicio también puede elevar la hormona de crecimiento y tomar en cuenta. La estimulación del trofismo de la corteza suprarrenal es la función principal, la que hace el liberando cortisol. Y los andrógenos liberando corticoides que van, por supuesto, a sintetizarse también en la glándula, y la melanocitoestimulante, recordar la pigmentación. La siguiente. Entonces, este es el eje, para que lo recuerden. La hormona liberadora actúa sobre la hipófisis, aumenta la corticotropina, la suprarrenal la estimula y produce el cortisol, que al aumentar el cortisol viene la orden negativa si tenemos mucho cortisol para producir el feedback, ¿no? El feedback negativo o positivo, dependiendo de lo que se pide. La determinación de la concentración plasmática de la CTH, entonces tenemos que en la mañana está entre 15 y 52 y en la tarde comienzan en estos casos a disminuir. Hay que tomar en cuenta que quizás una de las pruebas, la que más se hace es la de la corticotropina, la CTH, o la determinación del cortisol cuando tenemos pacientes con sospecha de enfermedad de Cushing, pseudo-Cushing o un Cushing adrenal. Entonces es cuando lo vamos a utilizar. La prueba de estimulación, como ya les dije, si estimulamos y sospechamos insuficiencia, es con insulina. Se le da 0.1 o 0.10 unidades por kilogramo de peso por vía endovenosa. Antes de hacer la prueba, el paciente debemos estar preparados porque vamos a provocar hipoglicemia, el paciente puede convulsionar, ¿no? Ese paciente debe estar en un laboratorio, si es posible hospitalizado, o en un laboratorio con todas las cosas, tomar la muestra y esperar por lo menos media hora que pase el efecto del pinchazo. En el momento del pinchazo, solamente ver la aguja, aumenta la catecolamina, por eso que te da, ay, que me voy a desmayar, baño, y después cuando ves la sangre. Entonces, se pincha, se deja, se espera unos 30 minutos o quizás 20 minutos
y ya el paciente tranquilo, ahí se toma la muestra. Al tomar una muestra previa, después hacemos la muestra posteriormente para verificar a la media hora, a la hora, si ese paciente ha tenido problemas. Y también existen las pruebas que se hacen, sobre todo a aquellos pacientes que han estado tomando esteroides por mucho tiempo, porque tienen artritis reumatoide o lupus, mantienen suprimida la CTH. Un paciente que esté tomando esteroides porque le da una rinitis o algo, va a tener problemas con la CTH. Entonces, mantenemos inhibida la CTH. En ese tipo hay que estimular la glándula, si es posible, por 24 horas, suministrándole, en los casos de inhibición, entonces le damos ACTH por vía endovenosa por 24 horas para estimular la glándula hipofisaria. ¿De acuerdo? Entonces, eso es otra manera. Entonces, pero aquí con la insulina es importante que tengamos glucagon, porque si ese paciente presenta una hipoglicemia que no mejora con solución glucosada, que le pasemos al 50% por vía en bolo, por vía endovenosa en ese paciente, entonces tenemos que colocar el glucagon en ese paciente. ¿De acuerdo? Y tener presente eso. Cuando tomamos la muestra que ahí decimos hay hipoglicemia, porque el paciente puede tener algo de síntoma, pero todavía tiene 60 de glicemia, no ha llegado al nivel que se espera, que es de 40. Una vez que el paciente ya tiene 40, allí entonces nosotros hasta ahí llegamos con la prueba. ¿De acuerdo? ¿Y qué le vamos a determinar? Lo mismo. ACTH, cortisol, hormona de crecimiento, glicemia, para determinar si ese paciente tiene algún déficit hormonal. ¿De acuerdo? O en los casos de esta metilapona, es un medicamento que también se utiliza porque inhibe la enzima que estimula la 11 desoxicortisol, la inhibe y vamos a tener aumento de los niveles de cortisol, y es lo que medimos los 17 hidroxiesteroides en orina cuando lo estamos midiendo con estos medicamentos. Se habla de que aquí lo que vamos a provocar es un bloqueo de la hormona, de la CTH, que es lo que queremos evaluar. La siguiente. Esa se había dejado de usar, pero otra vez volvió a aparecer, la mentira. La estimulación con factor liberador es cuando estamos sospechando que hay un déficit de producción de ACTH a nivel de hipófisis. Si sospechamos que hay hipófisis, tenemos que dar hormona liberadora. Entonces le damos factor liberador, son 100 microgramos endovenosos con vasopresina y muchas veces también la vasopresina también estimula la CTH y la podemos utilizar. De 80 a 140 picogramos son los niveles que esperamos que se eleven una vez que estimulemos con vasopresina. La desmopresina es otro también, y estos medicamentos son utilizados cuando estamos sospechando diabetes insípida, porque es antidiurética. Entonces podemos utilizar la vasopresina, pero también va a estimular la CTH. ¿De acuerdo? La siguiente. Pero la principal es la insulina, es la hipoglicemia, es la principal. La dexametasona, estas son pruebas para realizar pruebas de supresión. ¿Cómo suprimimos? Queremos suprimir, le damos lo que hay, porque ya dijimos que el feedback negativo se lo envía el cortisol, ¿verdad? Y el cortisol, y a su vez, al enviar el feedback negativo, debe suprimirse. Entonces, ¿qué quiero yo? Darle más esteroides, producir más cortisol, para que el paciente entonces suceda la supresión. En los casos de, los casos de Cushing, cuando estamos hablando de lo que es enfermedad de Cushing, nos estamos refiriendo a patología hipofisaria, ¿de acuerdo? Que se le llama, tiene su nombre y es enfermedad de Cushing, porque es dependiente de ACTH. Entonces, si el paciente es dependiente de ACTH, una prueba con dosis baja de ACTH, el paciente no suprime, tenemos que sospechar que ese paciente tiene probablemente un hipercortisolismo debido a un aumento de ACTH hipofisario. Entonces, a una enfermedad de Cushing, o es un ectópico. Entonces, a ese paciente hay que darle una doble carga de dexametasona. Entonces se le da una doble carga con 8 miligramos de dexametasona. O sea, le damos una doble carga, duplicamos la dosis
¿Para qué? Para suprimir la hormona. ¿De acuerdo? Lo que queremos es suprimir la hormona. Entonces, fíjense que la dexametasona no interfiere después con los valores que vamos a tomar de ACTH, no va a interferir. Entonces, la dosis baja, cuando hablemos de dosis baja, es 1 miligramo a las 23 horas, que es a las 11 de la noche. Esa es la mejor hora, porque sabemos que a esa hora, ¿verdad?, comienza a elevarse, entonces lo quiero suprimir. Entonces, debemos conseguir niveles menos de 5 picogramos, nanogramos, y nosotros decimos, ok, hubo supresión. ¿De acuerdo? Si se mantiene elevado, tomando en cuenta el valor basal, decimos entonces probablemente allá arriba una alteración. Y cuando no suprime, le damos mayor dosis, 8 miligramos diario. Esto es cuando sospechamos de que existe algún factor, ¿verdad?, que no se bloquea porque le estamos dando esteroides, porque el paciente tiene un tumor a nivel o es ectópico. Entonces le damos dosis altas de dexametasona. Si todavía con una dosis alta de dexametasona no inhibe, entonces tenemos que sospechar que ese paciente tiene probablemente, porque viene siendo independiente de ACTH, entonces es un ectópico. ¿De acuerdo? Si no suprime con esto. Pero entonces las cosas se nos enredan, porque no el 100% es así. O sea, puede haber un pequeño porcentaje de casos que el tumor está en hipófisis y no suprime. Pero el grueso es pensar en que hay un ectópico. Entonces tengo que hacer el descarte. Pero como existe una prueba de confirmación, ¿verdad?, o vamos a decir de localización, porque ya la confirmamos que había un hipercortisolismo. Pero eso después, cuando veamos Cuchi, que están así, léanse el tema porque tiene muchas aristas. Cuando a ese paciente le hacemos las imágenes, porque ¿cómo vamos a localizar un tumor de hipófisis? Por imágenes. Entonces, lo mejor es la resonancia magnética y focalizamos la hipófisis y determinamos eso, una tomografía de multicorte, ¿verdad?, que sea selectivo. Si no tenemos resonancia, podemos irnos con una multicorte y buscamos, pero los tumores muy pequeños, fíjense que hablamos hasta de menos de 1 centímetro. Entonces, una buena resonancia magnética podemos determinar, encontramos un adenoma allí, en la hipófisis, entonces probablemente la lesión está allí. Entonces, tenemos que darle tratamiento al paciente, dependiendo si es un adenoma o es un tumor, otro tipo de tumor. Recuerden los craniofaringiomas en los niños, ¿no? Ahí a ese nivel, que está en el área celular, supracelular. Entonces es importante determinar y debemos localizar el tumor. O está allí, o está ectópico, ¿dónde? Pulmón, páncreas, mesenterio, colon, ectópico, porque entonces hablamos del síndrome paraneoplásico. Recuerden eso, síndrome paraneoplásico. Entonces son tumores que están fuera del área de su glándula, que están fuera del tejido, parecido al glandular, que está produciendo hormonas y me están haciendo el mismo efecto sintomático. Entonces hay que tomar en cuenta eso como un síndrome paraneoplásico y tenemos que hacer el diagnóstico. Muchas veces, cuando ya el paciente lo presenta, va a tener sintomatología clínica del tumor, porque si es un broncogénico, el paciente va a tener sintomatología respiratoria. Entonces, pero es importante tomar en cuenta porque puede estar asociado a patología endocrina, los tumores. ¿De acuerdo? La CTH determinamos con la prueba de reserva adrenal y el tratamiento 250 cuando lo vamos a tratar. Pueden buscar anterior. Esta revisión es del 2023. Yo la coloqué acá porque está muy parecido, ahí pueden complementar ustedes el tema, están todas las pruebas, e incluso en la parte me gustó mucho la parte de la evaluación de lo que es la suprarrenal y la CTH, está muy bien allí, entonces pueden revisarla, es de fácil deglución, ¿no? Pero les recomiendo que hagan un cuadrito. La gonadotrofina, si se quiere, yo diría que no son tan difíciles de evaluar las gonadotrofinas. No son tan difíciles de evaluar porque
El interrogatorio, ¿verdad? Nos da mucha información, el interrogatorio. Y después tenemos un ecograma, un buen ecograma pélvico, ¿verdad? Y testicular. Evaluamos las gónadas, cómo están los testículos, cómo está la espermatogénesis. Hay que pedir una cuantificación de espermatozoides para ver cómo está en el hombre. Podemos determinar también cómo está estructuralmente el órgano. Tiene ovarios poliquísticos que me pueden estar afectando la esfera gonadotrófica, o este paciente tiene alguna condición desde el punto de vista uterino porque no ha menstruado, si estamos hablando de niño o niña que tiene una atrofia testicular o que tenga una atrofia uterina. Entonces podemos con un buen ecograma evaluar toda el área pélvica de los pacientes, tanto la mujer y el área testicular, recuerden el hombre. A veces yo veo con preocupación, sobre todo el hombre. Yo digo que el hombre no dice las cosas, no las habla, se las consume, tiene una autofagia, ¿verdad? Porque cuando se reúne con amigos, compañeros, si dicen algo, el bullying. De una vez. Etiquetado. ¿De acuerdo? Entonces, si habla con los padres, a veces no le paran. Entonces, busquen ayuda médica temprana. ¿De acuerdo? Ayuda médica temprana. Y va para las mujeres también, porque hay mujeres así también. ¿Por qué? Porque llegan a veces en la edad, bueno, ahora sí me voy a casar, ahora sí voy a tener hijos. ¿Qué pasa? No puede. No puede. ¿Por qué? Porque convivieron un tiempo ¿con qué? Con un problema de varicoceles, provocó una atrofia testicular, o tuvieron alguna infección durante todos los 6 años de medicina, ¿verdad? 7 más todos los 10 que les toca después el posgrado. Entonces, todo eso, ¿qué pasa? Que cuando ya se decir los mismos procesos infecciosos, y dígame si son recurrentes, pueden llevarlos a problemas testiculares y a las mujeres problemas en el área ovárica, y vienen los problemas después. O sea, las situaciones y la frustración. ¿De acuerdo? Entonces, espermatogénesis, espermocultivo, hacer la citología, hacerle los cultivos y toda esa serie de cosas, porque es importante chequear la parte gonadotrófica. Entonces estamos hablando de primario. Ah, no, resulta que menstruación es irregular, no sé qué tal, galactorrea. Ah, no, tiene un hipotiroidismo y lo está llevando un hipogonadismo. Ah, no, hay una hiperprolactinemia, lo está llevando un hipogonadismo. Es más, fracturas. Ay, verdad. Un hipogonadismo lleva a fracturas espontáneas. Después de 6 meses ya hay osteopenia, osteoporosis, fracturas espontáneas. Entonces puede tener fracturas de costillas la mujer o el hombre y no se ha dado cuenta. Que puede, no, estoy botando leche, pero no importa. Y resulta que sí importa. Y eso es tumor, si es una hipófisis, está creciendo. Y después le va a traer problemas visuales, dolores de cabeza y otras situaciones que hay que tomar en cuenta. Entonces, vean esta parte, aunque es fácil, y hacemos estrógeno y testosterona. Evaluamos gónadas y evaluamos testosterona en el hombre, y hacemos FSH, LH, testosterona. FSH, LH, estrógeno. ¿De acuerdo? Un ecograma y evaluamos. ¿Qué pasa? Doctora, que cuando a mí me diagnosticaron el microadenoma de hipófisis, yo pensé que eran mis lentes que no servían. Entonces cuando me empecé a tomar el Dostinex para la prolactina, de pronto se me mejoró la vista, se me quitaron los dolores de cabeza. Y desaparece. El error antes, no, ya una vez que baja la prolactina, ya, no, tienes que seguir tomando el medicamento. Después vamos a ver hiperprolactinemia. Pero el tratamiento es 1 año hasta 2. Y evitar el embarazo. Y tan mal Porque puede crecer nuevamente. Entonces,
y es benigno, o sea, es un tumor benigno que desaparece. Es más, los tumores de cráneo hay algunos que se pueden autodestruir y ya, se desapareció. O sea, te hace tu síntoma y... Ejemplo, un meningioma. Meningioma apareció, son tumores inflamatorios, aparecen y se pueden destruir, pero a veces pueden crecer, ¿no? Entonces así actúan. Entonces fíjense, hacemos eso, la FSH estimula el crecimiento folicular, la depresión del estradiol por los ovarios en la mujer, la espermatogénesis en el hombre, la acción de la LH en la mujer, la ovulación. Es importante preguntar menarquia, fecha de última regla, cómo son las menstruaciones, si son hipermenorreicas, oligomenorreicas, polimenorreicas, o esta paciente tiene dismenorrea, o sea, ver en qué condición está, ¿de acuerdo? Preguntar allí. Estimula las células de Leydig y la secreción de testosterona. Este salón siempre es así es. Siempre es así. Una vez, bueno, con ustedes fue así. Yo me estaba acordando de esto, así que me mato ese día. Entonces, Qué grosero. Ya no se han vuelto a meter loquitos. Siempre hay una mascota. Así bien, ya. Así, ya. Aquí la regulación se efectúa dentro del eje, hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿de acuerdo? Se produce el estradiol y la testosterona. Esto lo que se evalúa cuando hacemos estimulación es ver cómo está la reserva funcional hormonal a nivel de la propia glándula hipofisal, cuando hacemos pruebas de estimulación funcional, ¿no? En caso de insuficiencia, estimulamos. La prolactina se produce en las células alcotrófagas o al control del gen específico ubicado en el cromosoma 6. Tiene un ritmo circadiano también, y su acción biológica principal se refiere a la lactancia. Es importante que la prolactina es una hormona que puede variar también en el día en 24 horas. Y tiene que tomar en cuenta, como decían por acá, medicamentos, traumatismo de tórax, la actividad sexual, todo eso en la lactancia. Entonces hay niveles que nos pueden hacer sospechar de que hay tumor o hay embarazo, dependiendo de los niveles de prolactina. Mientras más alto, sospechamos tumores, ¿de acuerdo? O lactancia, o la paciente está lactando. La siguiente. La regulación se realiza en el hipotálamo a través de la hormona estimulante de la prolactina, especialmente la TRH. La TRH también, que es la hormona estimulante de la tiroides, también estimula la prolactina. Por eso es que cuando existe hipotiroidismo, vamos a tener entonces, hay hipotiroidismo, la TRH, que es la que tiene que estimular a la TSH a nivel de hipófisis, va a estar aumentada porque está estimulando una glándula que está insuficiente. Entonces no tenemos T4, no tenemos T3, ¿qué pasa? La glándula entonces se atrofia, aumenta la TRH y esta hace que aumente a su vez los niveles de prolactina. Por eso en la hiperprolactinemia siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con un hipotiroidismo, porque están relacionadas, ¿de acuerdo? Los niveles plasmáticos en varones van de 5 a 10 nanogramos por cc y en las mujeres de 5 a 15. Siempre hay que tomar en cuenta los niveles sanguíneos que nos reporta el laboratorio, ¿no? Son los métodos de radioinmunoanálisis. Es importante saber con qué niveles trabaja el laboratorio al cual estamos nosotros haciendo. O sea que nos deben de reportar los niveles normales para ese laboratorio según el equipo que estén utilizando, ¿de acuerdo? Es importante. Entonces, como me reportaron ayer, en estos días estaba leyendo ayer, ay, ¿cómo ve el ecograma y tal? Y era de una mujer, yo tuve que volver a leer arriba porque me describieron un escroto. Los escrotos, no sé qué, a nivel escrotal se observa, y yo leo arriba, y abajo tú. Entonces digo, ya comenzando con esa conclusión diagnóstica, que me están hablando de eso, yo dudo del eco. Porque o era el eco de ella o era el eco de un ángel, y lo interpretaron como ángela, y está montado y que escroto. Y era hablando de eso, y entonces, bueno, verdaderamente no se habían dado cuenta. Entonces, fíjense, ¿no? Entonces uno tiene que ver arriba a interpretar qué es lo que está leyendo, ¿no? Entonces vemos acá, en el embarazo, fíjense, los varones van de 5 a 10 nanogramos por cc, y las mujeres siempre es más. O sea, los niveles son mayores, ¿de acuerdo? En el embarazo pueden llegar a 200 nanogramos y en la lactancia hasta 400 nanogramos.
se habla de que en los tumores podemos tener de 500 o más. Los tumores de prolactina, los adenomas, entonces podemos tener. Su estímulo se hace cuando sospechamos de que hay vamos a suponer aquí, la TRH, ¿verdad? Resulta que el paciente tiene un adenoma hipofisario y es un prolactinoma. La paciente se opera. Supuestamente le extirparon, le quitaron, le hicieron exéresis del tumor. No debe de haber estimulación. Si yo le coloco TRH, entonces, y aparecen los niveles de prolactina, quiere decir que ese tumor todavía deben haber restos de manera. Entonces, no sirve para evaluar eso. Y también lo podemos utilizar en respuesta cuando se hacen los tumores acromegálicos. Cuando hay acromegalia también podemos, y se operan, también podemos utilizar la prueba de la TRH, porque normalmente no la estimula, pero si hay algún tipo de lesión tumoral o algo que se haya operado, puede haber elevación de la hormona de crecimiento. Entonces hay que tomar en cuenta esta prueba. La siguiente. Y la hormona de crecimiento, entonces los niveles están entre 5 a 10 miligramos. Tiene un ritmo circadiano, porque en el día, dependiendo de la actividad diaria, puede tener ciclos altos o bajos. Y los niveles de sueño, por supuesto, la hormona de crecimiento se eleva, en el ejercicio se eleva. Entonces hay que tomar en cuenta los niveles. Necesita la somatomedina C a nivel hepático, lo que quiere decir que es una proteína. Entonces cuando pueden haber niveles bajos, en pacientes que tengan insuficiencia hepática, por supuesto, va a disminuir los niveles de somatomedina C. En aquellos pacientes desnutridos, que hablábamos de eso, porque ellos necesitan una proteína ligadora y hay que tomar en cuenta entonces la hormona de crecimiento. Es una anabólica, diabetógena, lipolítica y ejerce acción directa sobre el hígado, el músculo, el tejido adiposo y el metabolismo de hidrocarbonatos. Su acción estimulante de crecimiento es mediada por la somatina, que también se le llama factor de crecimiento insulínico tipo 1. ¿De acuerdo? La regulación se realiza por la estimulación hipotálamo, o sea, el eje hipotálamo, hipófisis, hueso, en este caso epífisis, ¿no? Ajá. Pero debe llegar al hígado primero. Al hígado y a los músculos. La alcabala es el hígado. Llega ahí y después va y hace el efecto. Y se inhibe con la somatostatina, ¿no? Recordar dopamina, prolactina y somatostatina. Su concentración en plasma es menos de 2 nanogramos por cc, secretándose en pulso con picos mayores en la noche. ¿Están viendo? Por eso es que hay que dormir en la noche. Y no dormimos. Y me incluyo yo duermo, pero no duermo. O sea, tenemos examen. Cuando hay examen. Yo no, sonó la alarma, sonó la alarma. Sí. Yo también. Yo me quedé dormida. A las 4 de la mañana me paré y yo que ya me voy. Y cuando veo la hora, no me voy. Entonces eso pasa. Entonces, paralelo a los pulsos de factor liberador, tiene que haber factor liberador. La tiroide consiste, ya hablamos, del trofismo tiroideo, aumento de la glándula. Entonces, una pregunta de examen, ¿quién es el que hace que crezca la glándula tiroidea? La TSH, la tirotrofina. Entonces, el mayor pico, fíjense que el ritmo circadiano, el mayor pico es en la tarde, al atardecer. Entonces, cuando baja el cortisol, empieza a aumentar la TSH, ¿no? Para mantenernos activos, despiertos. Entonces, ahí es cuando te da, tú dices, ay, como que necesito una merienda. También, ¿verdad? Porque te baja la hormona de crecimiento, porque ya empieza a subir también en la noche. Ajá. Y el cortisol, entonces a esa hora te provoca una merienda, te bajan los niveles, ¿no? La glucemia bajan los niveles. O el estado de ánimo, porque recuerden que también la CTH, la melanocito estimulante, interviene también en la producción de endorfinas. Entonces, esa parte también tenemos que tomarla en cuenta. Y es la parte intermedia. El mecanismo de acción lo ejerce a través de los receptores en membrana, el MP cíclico como un segundo mensajero. Todas estas hormonas tienen un receptor, ¿no? Proteico a nivel de la célula. Y forma el eje hipotálamo hipófisis tiroides. La concentración plasmática va de 0,1 a 5. El laboratorio te lo va a reportar. La mayoría reporta estas cifras. ¿De acuerdo? La mayoría.
Es verdad. Dijo que primero Y la melanocito se sintetiza en el lóbulo intermedio, la lesión que es parte de la propia melanocortina como la CTH, estimula el crecimiento y proliferación de melanocitos, favoreciendo la síntesis de melanina, la dispersión de los gránulos, aumentando la pigmentación cutánea. Eso es lo que habíamos hablado ahora. También la alfa-melanocito estimulante posee función antipirética y antiinflamatoria. ¿De acuerdo? Al inhibir la interleuquina 1. Estos son otros efectos que se le han conseguido a la melanocito estimulante. La beta-endorfina posee acción analgésica sobre el sistema nervioso central. También por lo que hablaba de las endorfinas. Su control se ejerce a través de los neurotransmisores hipotalámicos, dopamina y serotonina. El control a través de la dopamina y la serotonina. Siguiente. Este también lo pueden revisar. Este de acá, de Venezuela. Estas son cortas. Entonces, para concretar un poco en la parte de lo que es la insuficiencia hipofisaria, porque después vamos a entrar a ver acromegalia, que es la próxima clase. Cuando hablamos entonces, después de todo lo que hemos visto de insuficiencia, podemos decir que puede haber un panhipopituitarismo cuando hay un déficit más de una hormona. Y generalmente es así. O podemos tener una insuficiencia hipofisaria de una hormona específica. Hay que tomar en cuenta factores que puedan provocar este tipo de situación, porque si estamos hablando de insuficiencia, el paciente va a tener una cantidad de síntomas y los síntomas van a florecer o van a estar más evidentes dependiendo de la hormona que esté en déficit. ¿De acuerdo? Tomar en cuenta la hormona que esté en déficit. Y que existen factores que puedan provocar un daño de la glándula hipofisaria. Esos daños van desde problemas inflamatorios, vasculares, tumorales, incluso medicamentos, radioterápicos, oncológicos, que puedan provocar, porque hasta el propio tratamiento radioterápico puede provocar a la larga, después de 6 meses, una alteración de la glándula hipofisaria y puede haber un déficit hormonal. Entonces es importante, pero la radioterapia cuando la dirigen directamente por algún tumor cerebral o cuando son tumores de cabeza y cuello que tienen que dar radioterapia, también te pueden afectar la glándula hipofisaria. Vasculares, cuando hablamos de vasculares, la anemia falciforme, por ejemplo, el ictus, la diabetes, por enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan a la glándula hipofisaria. Podemos tener alteraciones allí. En pacientes que hayan tenido embarazo, hayan tenido un parto traumático con pérdida de más de 500 cc de sangre, pueden hacer un síndrome de Chija, en donde va a haber un panhipopituitarismo que va a ser crónico, o sea, este hipopituitarismo va a ser progresivo y la paciente no va a poder lactar, va a perder peso, va a tener debilidad, cansancio, anemia, trastornos hidroelectrolíticos. ¿Por qué? Porque tienen un déficit de todas las hormonas, entonces va a tener síntomas de hipotiroidismo, de insuficiencia suprarrenal y de hipogonadismo. Entonces va a tener atrofia y es importante tomarlo en cuenta porque, hemos visto casos de ese tipo. Yo en mi vida he visto dos casos. Entonces es importante preguntar cómo fue el parto, qué tan difícil, porque si te está llegando con síntomas y parió hace un año y todavía no ha visto regla, o porque hacen amenorrea secundaria, entonces y tú ves a esa paciente, incluso puede llegar a un estado de coma, porque la insuficiencia hipofisaria no tiene cortisol y esa paciente se deshidrata y pueden llegar verdaderamente en mala condición. Entonces tienes que sospechar en eso, hipotiroidismo, hipogonadismo, hipocortisolismo, esa paciente, y diabetes insípida. Si fue alguna otra causa, sobre todo tumoral, van a tener diabetes insípida por el crecimiento arterial. ¿De acuerdo? Otro caso, si se destruye la glándula, entonces tenemos por una patología X secundaria, hablamos entonces de silla turca vacía secundaria. Así lo va a reportar el radiólogo, reporta silla turca vacía. Podemos tener silla turca vacía primaria. El paciente no va a tener ningún daño de la glándula. O sea, simplemente hay como arriba tiene el diafragma del lo que es el encéfalo que recubre las meninges,
va a haber un aplastamiento, un achatamiento de la glándula hipofisaria, pareciera que no hubiera glándula hipofisaria. Y a ese paciente, si ustedes le hacen las pruebas hormonales, van a conseguir que ese paciente se ha desarrollado bien, que tiene sus hormonas normales, que no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante tomar en cuenta la silla turca vacía secundaria. La apoplejía hipofisaria es otra complicación de la hipófisis que puede dar un panhipopituitarismo. Porque si hay una lesión tumoral, como ejemplo, un macroadenoma, como en los casos de tumores productores de hormonas de crecimiento, esos tumores, como son tan grandes, cuando son tumores grandes, se pueden provocar isquemia de la glándula y producir una necrosis de la hipófisis, y esto te va a dañar el resto de la glándula. Entonces es una, si se quiere, es una urgencia, una emergencia neuroquirúrgica. Ese paciente va a tener sintomatología de hipertensión endocraniana aguda, trastornos visuales, pérdida del conocimiento. O sea, tenemos que atender a ese paciente, y es una emergencia neuroquirúrgica que hay que tomar en cuenta. Entonces, el SIGA, la apoplejía hipofisaria y el síndrome de silla turca vacía hay que tomarlo en cuenta. Léanse eso. La siguiente. Entonces, resumiendo, el hipopituitarismo, entonces podemos tener déficit de hormona de crecimiento. Yo aquí le coloqué el número porque a veces esa es la secuencia en la cual pueden ir en déficit, pero no nos damos cuenta hasta que haya un hipotiroidismo, por ejemplo, y resulta que ya viene fallando la hormona de crecimiento, viene fallando la FSH y la LH, la gonadotropina, después falla la TSH, la tirotropina, y luego falla la CTH. Y la prolactina sería ya una de las últimas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que es importante que recuerden que estas dos hormonas son importantes, sobre todo en los adultos, en los niños también, porque podemos tener esos casos en los niños, intranasfaringioma, ejemplo. Pero nosotros no podemos tratar con levotirosina, el déficit de tirotropina, o sea, falta de T4 y T6. ¿Por qué? Porque va a aumentar el metabolismo basal. Si aumenta el metabolismo basal, aumenta lo que es el metabolismo a nivel celular, y ese paciente entonces el poquito de ACTH o de cortisol que tenía lo va a metabolizar rápido, el paciente puede caer en una insuficiencia suprarrenal aguda, un Westerhaus-Fiederi, bueno, ese no, porque ese lo ven, bueno, también lo podemos encontrar porque ese se ve más que todo cuando hay casos de meningitis, y recordar las inflamatorias que está la meningitis, que puede producir daño también de la hipófisis, de la suprarrenal. Doctora, y ahí con lo de la si le damos levotirosina, entonces vamos a acabar en un estado de insuficiencia suprarrenal aguda, y el paciente puede morir. Lo estás tratando esto, pero no le trataste. Entonces, ¿qué tenemos que tratar primero? Dale esteroides. Trata esteroides, le das esteroides al paciente, y luego que lo hayas tratado por un tiempo, no muy lejos, le empiezas una dosis de esteroides, porque el problema es agudo, puedes dárselo una semana, después le empieza la hormona tiroidea, pero tienes que tratar, o al unísono si es muy grave la situación del paciente. ¿De acuerdo? Después hablamos algunas cosas de la levotirosina, porque cuando damos tiroides, porque no se puede dar la dosis completa de una vez, porque le pueden provocar un infarto. La siguiente. Doctora, con lo del síndrome de Sheehan que... Aquí está, ¿ves? Con lo del síndrome de Sheehan que usted habló, yo quería preguntarle, porque en el Harrison habla de solamente una causa, que es cuando es posparto. Ajá, cuando es posparto hay una necrosis hipoficiaria, no se genera prolactina y las madres no dan lactancia. Hay atrofia abajo. Entonces, esa es como la única causa que hay. Se le da igual que la enfermedad de Cushing, cuando es secundaria. Sheehan cuando es posparto. O sea, se le colocó porque fue el que lo descubrió. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la apoplejía hipofisaria, enfermedad de Sheehan y la resección quirúrgica. Resección quirúrgica porque pueden haber tumores, hay que operar y le quitan parte de la glándula, ¿no? Es importante tomar en cuenta. Entonces el hipotiroidismo en forma crónica se puede dar, lo vemos en tumores hipofisarios, celarios palacerarios, craniofaringioma, radioterapia,
hipofisitis, o sea, proceso inflamatorio de la glándula. También los linfomas podemos tener, ¿no? O sea, leucemia, linfoma, anemia falciforme, tomar en cuenta eso desde el punto de vista hematológico. El uso prolongado de glucocorticoides, porque ya dijimos que bloquea la glándula. Las metástasis, que generalmente son de pulmón y mama, pueden ir a dar arriba hipófisis. Traumatismo cráneoencefálico pueden provocarlo y hemorragias orales. La siguiente. El diagnóstico se hace entonces siempre clínico, o sea, una buena historia clínica podemos determinar, porque no nos podemos poner como una piñata, pedirle todas las pruebas de rutina al paciente. Imagínense el dineral, El todo eso, costo. todo. Entonces es importante discriminar exactamente cuál es la hormona que está en deficiente o en exceso y tratar de diagnosticar con lo que necesita el paciente. Y se pueden ver en diferentes situaciones expuestas y se confirman mediante determinaciones hormonales basales y las pruebas de estimulación o de supresión. ¿De acuerdo? Mañana no. El jueves tienen lo de gastro. Ajá, sí. Lo de gastro. El jueves el doctor los invitó al colegio médico. Él va a dar una actividad allá. Ustedes vayan. A mí no me dijeron que no viniera, ¿verdad? Ustedes entran en el auditorio, creo que va a ser en el auditorio y bien. Si no le dicen nada, si quieren el certificado tienen